Estamos de vuelta con Lajandra Griego en Expreso 860 de Radio Noticias. Volvemos, Expreso 860, este día jueves, son las 11:33 de la mañana y preparados estamos para hablar de nuestro siguiente segmento, donde nos ha ayudado a sobrellevar mejor esta pandemia, esta situación que a muchos podemos decir que uno que otro día sí nos llegó a mover el piso. Listo está nuestro psicoterapeuta David Alcaraz. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Igual para nosotros, David. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues hoy les quiero compartir, quiero que hagamos entre todos una reflexión. Es decir, me gustaría analizar qué está pasando con las relaciones interpersonales en la cuarentena. ¿Ves? Hasta es una palabra tan rimbombante que hasta ni me salió. Interpersonales en la cuarentena. Es súper importante esto que nos vas a comentar hoy, no más que lo que en los distintos programas hemos platicado contigo. Sin embargo, caray, es un ser social el ser humano, y de repente estar en este resguardo con la familia, sí, vaya, estamos con ellos y convivimos y demás, pero ¿dónde quedan las amistades? ¿Dónde quedan los compañeros de trabajo? ¿Dónde queda el conocer gente nueva? Que todos los días sucede, aunque no lo creamos, todos los días conocemos a alguien nuevo, aunque solo crucemos una palabra, aunque solo crucemos un gesto, es parte fundamental de nuestro desarrollo, David. Claro, todo el tiempo nos estamos interrelacionando, todo el tiempo nos estamos por lo menos viendo, y a lo mejor ni siquiera hay un gesto entre nosotros, pero sí nos vemos, y eso para nosotros es muy importante. Y lo que quiero abordar hoy, sobre todo, es desde el punto de vista físico, del contacto físico. ¿Qué pasa con el tacto? Entonces, pues si me permites, le empezamos de una vez. Claro que sí, este segmento, dinos. Bueno, muy bien, pues bueno. Los quiero llevar a la reflexión. No sé si encontremos respuestas, o a lo mejor la mejor respuesta, a lo mejor no lo va a haber. Pero vamos analizando, vamos reflexionando, y para empezar, no sé si seguirle diciendo a lo que estamos ahorita, estamos en cuarentena, o nunca estuvimos en cuarentena, o no completamente en cuarentena como en otros países, o por ejemplo allá ustedes, Alejandra, que ya están con semáforo amarillo, acá seguimos en semáforo naranja, pero con actividades económicas que ya están abiertas. Entonces yo me pregunto, ¿estaremos todavía en cuarentena, se le podrá decir? ¿O medio cuarentena? O, bueno, no lo sé, la verdad. Lo dejamos en pandemia, yo por eso no me meto en conflictos. ¿Verdad? Porque ya es un poco complicado poderlo decir así. Ok, lo que sí es que hemos estado y seguimos en aislamiento, o bueno, más o menos, bueno, más unos que otros, aunque en términos generales no hemos estado por completo aislados. Entonces, vamos analizando. Mucho se habla de que los mexicanos pues somos bien apapachones, ¿no? Que nos gusta la cercanía física y abrazamos o nos saludamos y nos despedimos de beso con mucha facilidad. Y algo que teníamos miedo en la cuarentena o en esta pandemia era que ¿qué íbamos a hacer sin podernos abrazar? Por ejemplo, en otros países, no sé, Europa, Asia, incluso Canadá, no son tan efusivos al saludar, guardan cierta distancia entre las personas, etcétera, ¿no? Respetan algo que se llama el espacio vital, que más adelante voy a hablar más de eso. Entonces respetan su espacio vital. Es decir, no te invado físicamente, mantengo la distancia. Por ejemplo, en algunos países como Finlandia, en una fila para esperar el transporte público o en la fila para documentar en los aviones, por cultura ya tienen implementado a su sana distancia, o la que aquí llamamos su sana distancia. Ya lo hacen así, es su costumbre, es su forma de ser. También hay otras culturas que les cuesta mucho trabajo la cercanía, no saben qué hacer si te les acercas mucho, por ejemplo. Aquí en México, regularmente en la fila, tienes que estar pegadito, porque si no, alguien se te mete frente de ti, porque a lo mejor piensan que o no estás formado, o no te interesa, o no sé qué pasa, pero aquí en México las filas son pegaditos uno tras otro.
Y en estos meses, seguramente les ha pasado o han visto en el súper, que le tienes que decir a alguien, disculpe, estoy formado, o disculpe, estamos formados y la fila vaya atrás. Que por cierto, hablando de reflexión, no sé por qué decimos que la fila va atrás, cuando los que estamos formados ya hacemos la fila, conformamos la fila, y no estamos atrás. Bueno, entiendo que a lo mejor es para no decir que la cola va atrás, porque puede sonar un poco feo. Pero Y pues más en nuestro país. ¿verdad? Pero pues es la cola de la fila, aunque... Qué barbaridad. Pues sí, bueno, es un poco confuso ese término también. ¿Ves? Hoy estoy muy reflexivo, pero bueno, no sé. Alejandra. Sí, tienes el espíritu de la filosofía, David. Exacto, hoy vengo con todo, no sabes. Y justo te quería preguntar, no sé si tú hayas tenido alguna anécdota de esto de las filas ahora, o en el súper, en algún otro lugar, o que te metes, o que alguien se quiere meter porque no estamos acostumbrados a esta distancia. Sí, no recuerdo, la verdad, en qué segmento lo compartí. Creo que fue con el de médicos, no recuerdo la verdad, pero sí, me pasó con unos oficiales de tránsito, con ellos, y me tocó regañarlos. Muy bien. Cabe destacar que no todos los oficiales hacen eso, pero sí me tocó en el banco, la fila del banco, donde un oficial estaba súper pegado a mí y además no traía el cubrebocas. Entonces, pues se nota un poquito más, ¿no? Porque siendo una autoridad, deberían de poner el ejemplo. Que igual Claro. el ejemplo lo tenemos que poner todos lo tenemos que poner. No obstante, son autoridad y pues, no sé, se sintió un poco extraño el hecho de que tuviera que regañarlo y la demás gente también aplaudiendo la acción. Entonces, Yo también la sí, aplaudo, sí, pues está muy sí, bien. claro. Claro, también hay que entender que el policía, pues, es una persona, antes de ser policía es una persona, ¿no? Entonces también puede fallar, sin duda alguna, pero como tú dices, pues sí se tendrían que esforzar un poquitito más de poner el ejemplo ellos. Bueno, pues ahora sí me quiero referir ya más directamente al tema de hoy, de qué pasa con el contacto físico, con el contacto humano, y qué ha pasado en esta cuarentena. Y para ello lo quiero tocar desde diferentes niveles. Entonces, fíjense nada más, cuando somos niños, seguramente es la etapa en la que menos distancia guardamos. Niños jugando con otros niños, la distancia entre ellos es muy poca o nula, pues. Ya ni qué decir cuando somos bebés, que hasta lloramos para que nos abracen, porque necesitamos el contacto físico. Noten lo importante que es para los seres humanos el contacto físico. Lo necesitamos y nos hace muy bien. Es algo que está en nuestro instinto, que necesitamos contactar con alguien más. Niños con adultos de mucha confianza, tíos, abuelos, etcétera, también hay mucho contacto físico. Los niños buscan el contacto físico. Entonces, aunque no soy politólogo y mi labor no es analizar las acciones del gobierno, sí tengo que decir que, desde este punto de vista, me parece una muy buena medida que en México, por la cultura que tenemos, no se haya regresado a clases presenciales, porque afortunadamente la gran mayoría de los niños, aunque no presentan problemas con el COVID, sí pueden ser portadores, y entonces el bicho viajaría muy fácilmente de una casa a otra, pasándoselo de niño a niño. Y entiendo que los papás ahorita me han estado viendo, que están sufriendo mucho por las clases en casa, pero es para cuidar a los mismos papás y a los abuelos que también viven en las casas. Entonces, pues tengamos un poquito de paciencia, porque así somos. Primero la cultura, que es muy apapachona, y segundo los niños, que tienen esa costumbre no es una costumbre, perdón, lo dije mal, es un instinto de estar muy cercanos uno de los otros. Ya cuando vamos creciendo, por ejemplo, cuando somos pubertos, pues, más o menos entre los 9 y 14 años, también buscamos mucho la cercanía física entre los iguales, o sea, mis compañeros del mismo género, y empezamos a buscar la cercanía física y emocional del género opuesto, pues es lo normal. Y en general en la adolescencia, entre la combinación del crecimiento muy rápido que presentamos, más que no sabemos cómo medir nuestro cuerpo en el espacio, más la fuerza física que se está desarrollando también, porque se desarrolla músculo, que tampoco sabemos medir, más la hormona que nos empuja a ir hacia afuera, bueno, hay mucho contacto físico voluntario e involuntario de un adolescente a otro y de los adolescentes hacia los adultos.
tanto en niños como en adultos, lo podemos ver, esta proxemia se le llama técnicamente, es decir, la cercanía entre las personas. En los patios de las escuelas, por ejemplo, claro, cuando regresemos a clases, por supuesto, pero vean un patio de la escuela y vean la cercanía que pueden tener, o incluso los niños en las vacaciones. Se acaban de conocer, no sé, en la playa, unos niños empiezan a jugar entre ellos y hay contacto físico, o sea, o están muy pegaditos unos de otros, no pueden no ser así. Igual adolescentes en una fiesta, pues vean nada más hasta dónde pueden llegar, ¿no? Ok, ya cuando estamos en adultos, necesitamos conservar el espacio vital. Cuando alguien está muy cercano a nosotros, nos podemos sentir invadidos, así como que, que se quite. Y también aprendemos a respetar el espacio vital de las otras personas. Es más fácil decidir con quién puedo compartir mi espacio vital. Eso sí, o sea, de niños y adolescentes casi que eso lo hacemos en automático prácticamente con cualquiera. Y con adultos ya somos un poquito más selectivos. Es más fácil, aunque lo que sí es muy fácil ver es que como vivimos en grandes ciudades, ese espacio vital se pierde muy rápidamente. Por ejemplo, donde ya no podemos conservar ese espacio es en el transporte público. Estamos pegados unos con otros. El avión, por ejemplo, también es un transporte público. Y si vamos en clase turista, pues vamos pegaditos hombro con hombro, ¿no? Los asientos son muy pequeñitos. Pero fíjense nada más la importancia del espacio vital, que hasta se paga por él. De ahí que existe la primera clase en los aviones. Me podrán decir que el asiento es más cómodo, que sirve mejor comida y bebidas, sí, tienen razón. Pero lo que se paga ahí es por tener más espacio. A veces queremos ir, por el contrario, por ejemplo, donde sí hay gente, porque aunque necesitamos un espacio vital, también necesitamos ver gente, como comentábamos al principio. Por ejemplo, en la playa. Queremos ir a la playa y queremos que se haya un poco de gente. Pero en Semana Santa a lo mejor no tanto, porque se llenan muchísimo las playas, que ni podemos disfrutar, o a lo mejor, o al revés. Queremos que se invada nuestro espacio vital. Entonces, por eso vamos a la Feria del Pueblo, la Expo Ganadera, a los estadios, donde sabemos que mi hombro y mi brazo va a tocar muchos hombros y brazos de cientos de personas. Si no nos gustara, pues no iríamos. O iríamos entre semana por la mañana, pero entonces ahí es cuando decimos, ay, qué chiste, pues toda la feria sola, pues a qué voy. O ya el máximo es de este sentido, es en un concierto, donde muchos tipos de música, donde estamos juntos, junto a desconocidos, llegamos y pues está todo el estadio o el concierto a donde vamos, y pues hay gente desconocida a nuestro lado. Pero ya nada más empieza a tocar el grupo, nos empezamos a animar, bueno, ya después estamos abrazados con esas personas que eran unos desconocidos, y ya estamos compartiendo nuestro espacio vital, abrazados, coreando la canción, y a lo mejor nunca los vamos a volver a ver, a lo mejor salen buenas amistades de ahí, pero a lo mejor no, pero estamos ahí en ese contacto, porque es algo que necesitamos. Y eso mismo pasa, pues obviamente en los estadios, por ejemplo, donde también con las porras de fútbol, pues también es algo muy común. Bueno, pues mientras tanto eso pasaba con nosotros los mexicanos, págatela, que nos llega la pandemia y nos dicen que no tenemos que tocarnos. ¡Oh! Y todos nos paramos de pestañas y dijimos, ¿pero cómo le vamos a hacer? Entonces hasta pusimos carita como de emoji de WhatsApp, desde que se está tocando los cachetes con la cara. ¡Oh! Bueno, pues ¿cómo lo hemos hecho? Pues así, es decir, cada uno tendrá una forma específica de cómo lo ha venido resolviendo. Lo que sí es un poco notorio, y es de donde lo quiero dirigir un poco más, es que para algunas personas, si a alguien se les acerca mucho, bueno, tienen como un campo energético de repulsión, así como un imán, que los imanes se repelen. Bueno, hagan de cuenta que así se ve a algunas personas de que, ¡uy, quítate! No lo dicen por educación, quiero pensar, pero varias personas sí me han llegado a confesar que por dentro están pensando, quítate, no te me acerques, hazte para allá. Como que si quisieran tener, no sé,
campo de fuerza de superhéroe o de nave espacial de ciencia ficción para que la otra persona no lo toque. Entonces, en las tiendas, en el súper, en el mercado, en los tianguis, nos vamos cuidando de no tocar o de no ser tocados. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar después de la vacuna? O sea, ¿cómo vamos a interrelacionarnos otra vez? ¿Cuánto llegaremos a conservar de todo no me toques, no te toco, de lejecitos nos saludamos? Realmente, pues, no lo sabremos hasta que empiece a suceder. Seguramente va a haber como de todo un poco, es decir, personas que sí sigan guardando esa distancia, o personas que no, que busquen más, o a lo mejor vamos a tener como un rebote en ese sentido, que vamos a buscar la cercanía física, pero después como que ya nos acostumbramos un poquito a estar separados, entonces a lo mejor ya no va a ser tanto. Yo creo que va a haber de todo, pero en realidad va a ser un poco confuso. Hasta que estemos en este lugar es cuando nos vamos a poder encontrar. Ok, Alejandra, ¿cómo voy hasta aquí? ¿Más o menos lo voy explicando? No, excelente, nosotros atentos a tu tema. Bueno, muy bien. Pues, pero algo hemos hecho para irnos adaptando, eso sí. Hemos aprendido a convivir un poco de lejecitos, pero al mismo tiempo con una gran necesidad de reunirnos. Hemos sabido o visto, y a lo mejor hasta nosotros nos hemos reunido en algunos cumpleaños, que sí mantenemos el aislamiento y nos mantenemos en casa y solo salimos para las compras o para el trabajo si es necesario, pero cuando hay algún cumpleaños de alguien, se ha roto la cuarentena. O sea, pues, no, o sea, cada quien en sus casas, a su alrededor de sus casas han escuchado fiestas todo el tiempo. Todo el tiempo ha habido fiestas, unas más, otras menos, pero ha habido fiesta. Entonces es algo interesante que sí nos cuidamos mucho, pero como que no sé si el instinto o qué es lo que nos gane, y entonces rompemos la cuarentena y vamos, bueno, yo no, pero hay quien lo ha hecho, rompe la cuarentena y va a una fiesta. Pero ¿por qué somos así? A ver, bueno, te iba a decir los mexicanos, pero no, también en Europa, primer mundo, también tienen mucho problema en que las personas se queden en casa y que no asistan a reuniones masivas. Bueno, pues me suena lógico, después de lo que expliqué, de la forma de relacionarnos físicamente, desde bebés hasta adultos, que necesitamos el contacto físico y la cercanía con otras personas. Por lo que yo después de esta cuarentena, es lo que les decía de no sé si vamos a regresar o cuánto vamos a regresar a las grandes congregaciones. Es importante señalar que desde el punto de vista instintivo, entiendo que hay personas que reaccionan haciendo fiestas y reuniones o acudiendo a ellas. Pero desde el punto de vista cognitivo, la mente me dice, no vayas, es un foco de, bueno, no me lo dice así, me dice, no vayas, es un foco de contagio ir a una fiesta, puede ser el portador del bicho y contagiar a alguien más. Entonces es ahí donde estamos como un poco atorados, tengo una gran necesidad de ver a otras personas, de sentirme que estoy en un mundo lleno de personas, pero al mismo tiempo no lo puedo hacer. Sí están los medios de videollamadas, etcétera, videoconferencias, y hemos logrado cosas muy padres a partir de ellas, pero como que no es lo mismo, porque el contacto físico para nosotros sí es algo muy importante. Aunque también, desgraciadamente, pues la realidad es la realidad. Hemos sabido de que han hecho fiestas en algún lugar y que personas han muerto gracias a que se contagiaron en esas fiestas. Entonces sí es un tema súper complicado. ¿Cómo escuchas todo esto, Alejandra? Exacto, la mayoría lo toma como un regaño, como no sé, como el quédate en la casa, quédate ahí encerrado. No sé si sea más por em, hacer una evocación de cuando los papás los regañaban y los controlaban, y entonces sale este ser rebelde de cada ser humano.
No, ¿por qué me tengo que quedar en la casa? Nada, yo ya puedo salir y soy responsable y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Entonces, no sé si por allí vaya el asunto. Lo dices perfectamente bien, lo dices con muchísima claridad. Fíjate, ahí es algo muy importante, esta rebeldía del adolescente que se revela ante, es decir, cuando somos niños, es un tema maravilloso el que acabas de tocar. Cuando somos niños, todo lo que nos dicen los papás, más o menos, hacemos caso, porque es lo que queremos hacer, queremos agradar a nuestros papás, y una forma de agradarlos es hacerles caso, y ser el mejor hijo, a lo mejor, o la mejor hija. Y entonces obedecemos, y entonces incluso es un gusto cuando nos dicen, tráeme tal cosa, y entonces nosotros vamos corriendo cuando somos niños, porque estamos ayudando a mamá o a papá. Es un gusto para nosotros. Cuando ya entramos a la adolescencia viene un cambio bien importante, y sí es muy válido el que empezamos a poner límites hacia la autoridad, en este caso mamá o papá, y decimos no, porque yo ya tomo mis propias decisiones. Claro, ahí los papás se paran de pestañas también, entonces dicen, ¿qué le está pasando a mi hijo? Él no era así. Pues está marcando sus límites, está madurando sus propias decisiones, está aprendiendo a decir, no lo quiero hacer, no me interesa hacerlo, eso lo tienes que resolver tú, yo voy a resolver mis problemas. Claro, hay una estira y afloje siempre ahí entre los papás y el adolescente para poder estar mejor, cómo poder convivir y cómo poder aprender entre las dos partes a poder sobrellevar y estar mejor en convivencia. Bueno, muchas personas, bueno, más bien dicho, todas las personas, todas, incluso yo, David, no alcanzamos a madurar muchos aspectos de nuestra vida y nos podemos morir y muchos de nuestros aspectos no alcanzaron a madurar. Para otras personas sí, pero en otros aspectos no. O sea, unos aspectos sí, otros no maduraron. Eso mismo está pasando también socialmente. Hay personas que no alcanzaron a madurar esta parte de la rebeldía ante la autoridad y entonces exactamente como tú dices, lo sienten como un regaño, como un no vas a salir de la casa porque lo digo yo, porque soy tu mamá y se acabó. Y entonces sale el adolescente, y no maduro, aunque ya la persona tenga 40, 50, 80 años, no importa, sale el adolescente que no alcanzó a madurar esa parte en ese ser humano, en esa persona, que dice, no me voy a quedar en casa. Entonces eso es algo que está pasando, pero al final de cuentas es por, bueno, creo yo, es por nuestro bien el aguantarnos un poquito más, ya se ve por ahí la vacuna, ahí viene la vacuna, así que como los memes, en lugar de decir ya huele a pozole ahora en estas fiestas patrias, así, ¡qué rico! Ya huele a vacuna. Pero, ¿sabes? Hay otra cosa y creo que esto es súper, no sé, triste, preocupante, porque si muchos están actuando de esta forma, una vez más se corrobora lo que tanto hemos comentado, ¿no? Que existe esta falsa imagen del gobierno para con todos, ¿no? De verlo como papá gobierno, que no es nada más un decir, no es algo coloquial, es tal cual, o sea, a veces se dice de broma, pero fíjate qué tan importante llega a ser o hasta qué dimensión llega a alcanzar que efectivamente, pues es papá gobierno, entonces yo me transformo en ese adolescente rebelde y adiós, no te hago caso y hazle como quieras y como puedas, ya después vendrá el regaño y veré cómo lidio con él. Sí, y justo es lo mismito que un adolescente, entre que sí quiere que lo sigan apapachando y que le den dinero y que lo traten como niño para muchas cosas, pero para otras cosas ya no soy niño, ya soy adulto, ¿no? O bueno, quiero sentirme adulto, que es el adolescente. Y entonces eso mismo pasa con papá gobierno, que mucho se le ha dicho así, que el gobierno trata al pueblo como si fuera un adolescente y el adolescente se comporta igual. Entonces, pues sí, tenemos que, a nosotros nos corresponde romper esa sensación. Entonces, ya para poder ir cerrando esto. Con todo esto, pues entiendo que estamos atorados en esta necesidad de querer salir, de querer tocar, de querer estar con los demás. Pero al mismo tiempo tenemos que conservar la sana distancia. Ok. Lo que sí me queda muy claro a mí es que la ciencia y las matemáticas ahí sí nos dicen que entre más sigamos cuidándonos con todas las medidas de precaución que ya las sabemos, y más nos podamos aguantar a de no estar en reuniones, sobre todo en reuniones grandes, menos contagios habrá. Es así de fácil. O sea, ahí sí no hay falla.
más sanos vamos a estar entre nosotros y entre nuestros seres queridos. Si ya están, por ejemplo, ya en semáforo amarillo, esperemos que no rebote a naranja ahora que vienen las fiestas patrias. Por favor, reflexionen en estos temas para que podamos estar mejor, Alejandra. Efectivamente, David. ¡Ay, qué bárbaro! Ya se acabó el tiempo. Yo dije, ¿por qué me cede la palabra tan pronto? Pero efectivamente son las 11:58 de la mañana. Y David, dinos a dónde te podemos contactar antes de que yo siga hablando como periquito. Claro, en el 55-74-63-34-16, repito, 55-74-63-34-16, con 20% de descuento para psicoterapias, o en mi página de Facebook, Cursos Crecimiento Personal, David Alcaraz. Excelente, muchas gracias, David, y te repito, yo creo que es de los días que más rápido se me ha ido el tiempo. Te escuchamos el próximo jueves. Con todo gusto, que estemos bien. Hasta luego, gracias a mis compañeros en cabina y en controles, y a ustedes por seguir en 860 Radio Noticias esta mañana. Por hoy ha sido todo. Te esperamos de 11 a 12 de lunes a viernes. Expreso 860. Expreso 860. El magazine de alto contenido de 860 Radio Noticias.